dentro del panorama nacional y enfrentado a la dictadura, hay tres acciones. Una es la guerra revolucionaria. Otra es una insurrección que parece proliferar en el ejército, etcétera, con los generales y todo eso. Y el otro es la línea pacífica de la normalización institucional. Son las tres acciones que se están realizando. Indudablemente la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y prolongada. Y quizá ese sea un camino si no hay otro remedio. La insurrección militar que se pretende realizar no ofrece al pueblo las garantías, todo por el tiempo. Quizá el camino mejor fuera la normalización institucional, porque es la que se puede alcanzar en menor tiempo. Ahora tiene un inconveniente, la mala intención. E indudablemente que se pretende hacer una trampa como nos han venido haciendo en los 16 años de guerra que llevamos. Porque piensen que esto son 16 años de guerra en los cuales hemos ganado nosotros 5 o 6 batallas. La última ganada es posiblemente la más decisiva. Este enemigo se siente vencido y comienza a retirarse. ¿Nosotros qué tenemos que hacer frente a un enemigo que se retira? Perseguirlo, no dejarle levantar cabeza. Es lo que hacemos en esta conducción. Pero siempre que un enemigo se siente vencido, busca la negociación, busca la mesa de negociaciones. Vean ustedes lo que está pasando en Vietnam, que es un ejemplo de la guerra regular, la guerra internacional. Muy bien, estos señores están matándose allá en Vietnam todos los días, sin embargo en París ya están en la 120 reunión de la Conferencia de la Paz. Es decir, se va a negociar, y en la negociación cada uno quiere sacar ventaja. Y algunos, como nos pasa a nosotros allá en nuestra guerra, quieren hacer trampa. Bueno, decía Perón, y hola, ¿cómo le va? Decía Perón, 16 años de guerra, enemigo, batallas ganadas, hay que perseguirlos para que no levanten cabeza. Contextualicemos el discurso, el tiempo, pero claramente lo planteaba en términos de guerra, lo planteaba en términos militares, de bandos, hablaba de una victoria, de que había que darle una salida electoral, pero definía algo que después los que se dicen peronistas niegan. Este no soy yo el que opina, Perón. ¿Estoy equivocado? No, eso es lo que dicen. Lo que sucede es que acá partimos mal ya del año 84, cuando empezamos nuevamente a tener mala memoria en este país, y olvidamos que la Cámara Federal, que fue la que juzgó las juntas de comandantes, dejó claramente determinado en la causa 13, en uno de sus tantos volúmenes, que en el país hubo una guerra revolucionaria. Exactamente lo dijo él, lo anticipó, pero estoy hablando del juicio que se hizo a las juntas cuando se toma la determinación el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín de hacer la investigación de todo lo que había sucedido. Ahora, paradójicamente, el concepto de guerra revolucionaria no lo recogió ninguno de los tribunales que nosotros llamamos funciones circenses, judiciales, a lo largo y ancho del país durante ninguno de estos años en que se llevó a cabo la persecución teñida de una venganza ideologizada. Ahora, lo más raro de todo esto es que en nombre del peronismo se construyó la mitad de una historia, se contó la mitad de un relato, se fomentó la mitad de los juicios, y es Perón el que recién hablaba. Es muy difícil, ¿no? O sea, yo no creo que un líder político me deje hablar en su nombre si no digo lo que él piensa. Ellos cuentan con la ventaja de que Perón estaba muerto, es contrafáctico, no estaba para contestarles. Claro. Pero están los videos, gracias a Dios quedó algo de testimonio. A lo largo de estos años de democracia pasó de todo. Se vivieron muchas marchas y contramarchas, Semana Santa, juicio de las juntas. Se vivió la ley de obediencia de vida, punto final. Derogación de la ley de punto final, obediencia de vida. Detención nuevamente de los soldados del ejército detenidos por abuso. Pero Firmenich está en un lado, el otro, algunos se murieron andando en Harley Davidson y charlando, siendo socio de Susana Jiménez. O sea, le parecería que es mucho más fácil si uno pone las víctimas por delante. Exacto. Y pareciera que la historia les permitió a ellos mostrarse del lugar de las víctimas y tal vez la soberbia del vencedor militar lo transformó en el déspota
y hoy paga el precio, ¿no? O sea, ¿ustedes se olvidaron de mostrar sus víctimas? Porque a los otros les fue genial mostrando las suyas. Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Afortunadamente, en el caso que a mí me compete, como miembro fundador de la Unión de Promociones, que es una organización que se constituyó con dos objetivos claros: apoyar a todas las víctimas de hoy, entre otros los familiares de los presos políticos mismos. Para ustedes son presos políticos. Exacto, ahora voy a decir por qué consideramos que son presos políticos. Y también el otro objetivo de la Unión de Promociones es la lucha por el reconocimiento de la verdad histórica completa, porque siempre decimos que la verdad contada a medias termina siendo una vil mentira, que es casualmente el motivo por el cual nosotros estamos tan agradecidos por poder venir a contar la otra parte de la verdad. Ahora bien, ¿por qué decimos que son presos políticos? Al día de hoy tenemos 2.134 hombres y mujeres, también hay mujeres, no solamente militares, de ejército, sino de todas las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, fuerzas policiales y fuerzas penitenciarias, detenidos en cárceles comunes. Hago una aclaración: dentro de los 2.134 hombres y mujeres hay 348, hasta ayer a la noche, fallecidos en cautiverio. Decimos que son presos políticos, en primer lugar, porque fueron sacados de la órbita de la jurisdicción de sus jueces naturales y se les aplica una jurisprudencia que no tiene nada que ver con el derecho de la guerra. En segunda cuestión, los distintos especialistas del derecho, abogados, ex jueces que están cumpliendo tal función, han constatado a lo largo de todos estos años innumerable cantidad de violaciones a los derechos y garantías. Estoy hablando de la gente detenida, sí, claro, por supuesto, ¿no? Y son los únicos detenidos, del otro lado no hay ninguno detenido. Claro. Así es que el ejemplo es clarito, porque del otro lado no hay nadie. Bueno, todas esas violaciones a los derechos y garantías constitucionales quedaron claramente plasmadas en un documento que el fallecido doctor Alfredo Solari, un prestigioso constitucionalista, llevó a distintos lugares del mundo en entrevistas preconcertadas. El documento se llama Los 14 derechos humanos que el Estado argentino está violando en perjuicio del personal detenido. La respuesta que trajo el doctor Solari, después de esos 38 días de gira, donde fue a New York, a Washington, al Estado Vaticano mismo, a España, Francia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Internacional de la Haya, la respuesta que trajo en una asamblea que se hizo en el Círculo Militar abierta al público fue: en el mundo hay un gran desconocimiento de lo que pasó en Argentina, que es un poco lo que estaban hablando antes los demás entrevistados, ¿no? Entonces, con toda esa cuestión que ha sido y es permanentemente siendo denunciada, no solamente en los tribunales nacionales, sino en los tribunales internacionales, porque la vía para acceder al tribunal internacional, salvo algunos casos que están habilitados para ir directamente, tienen que estar agotadas las instancias a nivel nacional. Los 2.134 hombres y mujeres que han pasado y pasan por estas situaciones realmente certifican lo que es este proceso que está viciado de nulidad absoluta, porque arrancamos, esto lo pueden decir mucho mejor que yo los especialistas del derecho, acá no estamos hablando de amnistía, no estamos hablando de indulto, estamos hablando de un proceso que está totalmente viciado de nulidad absoluta. Y fíjese un detalle que es muy, fuerte para decirlo en público. El preso político más joven que hoy está en los penales tiene 54 años y el más anciano tiene 96. Y hay dos casos emblemáticos que en distintos documentos que están siendo presentados nosotros lo presentamos como tal. Un caso es un hombre de la Armada, un oficial de la Armada, que estuvo, el capitán Rolón, concretamente, que estuvo denunciado, perseguido y con prisión preventiva durante 10 años, al término de los cuales la resolución fue que estaba absuelto. Como la absolución significa que quedaba en libertad, le abrieron un nuevo proceso en la llamada causa ESMA unificada. Y ya lleva 4 años y medio más de prisión preventiva. ¿Qué quiero decir con esto? Las prisiones preventivas, los abogados después, si fallo técnicamente me lo dirán,
máximo 2 años, pueden ser prorrogables a un tercero. Estamos hablando de un hombre que superó los 14 años de prisión preventiva. Y el otro caso emblemático que hemos presentado como un ejemplo de las denuncias que se están sufriendo es el del coronel Zaini. El día de su cumpleaños, hace poco, cumplió 88 años de edad, con todas las enfermedades a cuestas, las enfermedades propias de la edad y las adquiridas. Fue sacado violentamente de su casa y se lo dejó en el penal de Ezeiza. El Servicio Penitenciario Federal no cuenta en sus unidades carcelarias con ningún tipo de complejidad para la atención de los presos políticos. ¿Por qué? Porque las cárceles están diseñadas a duras penas para presos cuya edad promedio oscila en los 35 años. Y nosotros acá tenemos los presos nuestros, la edad promedio exacta es 74,25. Estoy hablando a nivel nacional y estoy hablando de todas las fuerzas, incluidos civiles, porque también recuerdo, hay mujeres también presas en las cárceles. Ahora, hay una pregunta que tiene que ver con la historia, ya que estamos haciendo historia, y es, algunos le ponen fecha cierta al inicio de la grieta, el día del bombardeo a Plaza de Mayo, cuando Isaac Rojas asesina a la militancia peronista porque su odio a Perón lo llevaba al fratricidio de matar hermanos. Y entonces, desde ahí en más, se inician las explicaciones de por qué la guerra revolucionaria. Porque había un ejército al servicio de derrocar a Juan Domingo Perón, de ir por el poder, de derrocar un movimiento popular, y que la resistencia a la violencia era la violencia. Entonces, de ahí en más tenemos esta explicación, se funda ahí, desde ahí fundan la violencia terrorista y subversiva, desde ahí fundan la teoría del liberalismo en la Argentina, Braden o Perón, póngale la contradicción que uno quiera. Para explicarle a los desmemoriados o a los inexpertos, a los que no tienen conciencia histórica. Porque es muy fácil cuando a los chicos le dicen, iniciamos la guerra revolucionaria cuando se bombardeó Plaza de Mayo, claro, ¿quién no se va a conmover frente a un bombardeo de la Marina a militantes peronistas que defendían un gobierno democrático, elegido por el 64%, con Perón en el gobierno? Ustedes no son la Libertadora. O sea, para que entiendan los chicos, o sí, o ustedes son los herederos del bombardeo de la Plaza de Mayo. Yo particularmente me recibí en el año 1972. En términos de calendario, mi primera acción, digamos, histórica, recordable con toda claridad, es la liberación de los presos que en ese momento eran todos los terroristas que habían sido detenidos por el gobierno de Cámpora. Pero hay un detalle fundamental que usted señaló. En el año 76, cuando son llamadas las Fuerzas Armadas, porque habían sido superadas las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad, porque todo el mundo habla normalmente de fuerzas de seguridad y mezcla. Las fuerzas policiales, llámese Policía Federal o provinciales, las fuerzas de seguridad, Gendarmería y Prefectura. Cuando llaman a las Fuerzas Armadas, en ese país, en ese momento en el país, se calcula 30.000 efectivos armados y altamente entrenados. Las tropas cubanas estaban entrenando en Angola, intentaron hacer pie en Brasil por la idiosincrasia quizá del pueblo brasilero, no pudieron y depositaron el ojo, por decirlo de alguna forma metafórica, en la provincia de Tucumán. Lugar donde llegaron a crear una zona liberada, donde fusilaban campesinos que se negaban a colaborar. De ahí sale el operativo Independencia, resuelto en gobierno constitucional. Ya vengo de nuevo, no se vaya,